Hola, el objetivo de esta sesión es explicar un poco la metodología, o por lo menos el ciclo de vida que se encuentra detrás de una actividad. Y además, en la segunda parte pretendo explicar un poco los métodos que existen para intercambiar información entre intents o entre activities. Recordar que los intents son una representación en memoria de la actividad, de la activity, es decir, que no es que estoy creando un objeto nuevo, sino que es una representación dinámica de la activity. Para aquellos que, para hacer un pequeño recuerdo, el activity, si recordamos bien, es el proceso son los procesos de ejecución en Android. Suelen haber, suelen haber muchos activities en una aplicación, pero siempre hay una activity principal. La definición de dónde se ponen las activities y cuál es principal se suele hacer en el Android Manifest. Y aquí, por ejemplo, en el ejemplo que tenemos, pues tenemos concretamente dos actividades o dos activities registradas. Como podéis ver, activity bajo el nombre main activity y activity bajo el nombre activity central. El registro se suele hacer usando el nombre de la clase activity, no de la XML, como podéis ver aquí y aquí. Y bueno, y cualquier activity que yo agregue a mi aplicación, estoy obligado a registrarlo en esta sección, ¿de acuerdo? Como decía, a partir de lo que se puede obtener de aquí es que la actividad de arranque, la actividad principal y de arranque es el main activity. Si yo quiero que arranque desde activity central, tendría que pasar estas dos líneas junto, bueno, todo lo que son los intent filters aquí. Ya podéis ver algunas referencias a la palabra intent, ¿de acuerdo? Para hacerlo sencillo, el intent es una representación dinámica del activity, ¿vale? Pueden haber muchos activities en una aplicación del mismo tipo, no de distintos tipos. Puedo yo crear tres activities de tipo main activity, ¿de acuerdo? Por eso, cuando nosotros creamos una activity, lo transformamos en intent. Entonces, si yo creo tres activities de tipo main activity, cada uno estaría bajo el tipo intent. Entonces, podría llamarlo intent 1, IN1, IN2, IN3 de tipo intent, y que además sean todos de la clase main activity. ¿Sí? Por eso permiten hacer uso del intent. Bueno, volvemos entonces al tema de esta sesión. En esta sesión pretendo explicar un poco primero el ciclo de vida de una activity. La activity es similar a lo que es el main, la clase de arranque en Java, ¿vale? En Java tenemos el public static void main y aquí tenemos el onCreate. Sin embargo, en diferencia con la aplicación en Java, tenemos un sistema operativo que es el Android que interactúa constantemente con nuestra aplicación. Cuando el sistema operativo de Android ejecuta una aplicación, lo primero que hace es lanzar esta clase, este método, dentro de la clase activity principal, que en este caso es el main activity, lanza este método que permite ejecutar lo que nos interese a nivel de código, ¿vale? Es aquí donde nosotros hasta ahora hemos hecho, por ejemplo, la vinculación con la parte vista, ¿sí? En el init buttons, en el layout, etcétera. El elemento más importante que suele haber en todos es esta línea que llama al onCreate del padre del activity para que se generen las propiedades del padre, o sea, de las activities por defecto, y luego una vez se generan esas, ya se personaliza con nuestra actividad. Nosotros lo que tenemos que siempre hacer es asociarle y decirle cuál es el XML que contiene los contenidos. A fin y al cabo, este método que se llama setContentView tiene como entrada el XML principal que se asocia a esta activity, y si vamos aquí a la izquierda vamos a poder ver que esa activity pues se encuentra aquí, activity main,
activity main. Esto ya lo vimos la vez pasada, en la sesión anterior. Entonces, ¿qué son los ciclos de vida? Pues, como decía, cuando arranca una aplicación Android, se ejecuta una única vez esta función, ¿vale? Este método. Cuando una aplicación Android pasa a, o mejor dicho, cuando una activity pasa a estar en modo segundo plano, es decir, cuando tú estás utilizando el móvil y estás en una aplicación y sales de esa aplicación pero no la cierras, el activity ejecuta un método para notificarnos que ha entrado en un modo de pausa, ¿vale? Esa función se suele llamar onPause, si lo podemos encontrar. Voy a escribirlo on. Ok, tengo. Ok. On pause, como podéis ver. Este método lo que se ejecuta se ejecuta únicamente cuando la aplicación pasa a segundo plano. ¿Y qué nos ayuda este método? Por ejemplo, que en el caso de que tenemos alguna función en funcionamiento, esté funcionando un método o algún tipo de algo relacionado con un juego o algo en una aplicación, lo que nos permite es ponerle pausa, detenerlo para que pare de ejecutarse en el trasfondo. Hay muchas aplicaciones que efectúan acciones, cálculos, métodos, etcétera, en el trasfondo, ¿vale? Y que muchos de ellos no son necesarios cuando tú sales de la aplicación, sino que solamente son necesarios cuando estás en la aplicación. De esta forma lo que nosotros hacemos es reducir la carga sobre el móvil y permitir al usuario poner en segundo plano la aplicación sin cerrarlo, y a la vez asegurarse de que no se consuman los recursos del móvil, ¿sí? El mejor ejemplo para poder probarlo es poner aquí un log, poner aquí por ejemplo que estamos en main activity, esta es la tag que vamos a utilizar para filtrarlo, y luego poner aquí un texto que diga on pause, que se ha ejecutado on pause. Siempre recordar que hay que importar después lo probamos y vemos que se ha ejecutado. Por otro lado, existe una función inversa al onPause, que es el onResume. Esta función o este método es un método que se ejecuta cuando se vuelve a la aplicación, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se vería esto? Se puede poner onResume, ¿de acuerdo? Lo vamos a encontrar aquí, perfecto. Y bueno, esto sería. Y esta, en comparación con otra, se ejecuta cuando nosotros volvemos a la aplicación de un estado de pausa. Es decir, nosotros salimos al trasfondo y luego volvemos. Hay que recordar, estos dos métodos se pueden ejecutar varias veces, ¿de acuerdo? En comparación con onCreate, que solo ejecuta una vez, cuando se ejecuta por primera vez la activity, o sea, la aplicación, estos pueden ejecutarse varias veces, porque una persona puede salir de una aplicación y volver a ella varias veces mientras que no la destruya, no la cierre totalmente. Otro método que se ha estado viendo en clase es el es el finish, ¿de acuerdo? El finish es un método que nos permite ejecutar
y cerrar la aplicación de una forma desde el código. Si lo intentamos comparar con un ejemplo en Java, podemos hablar del system.exit 1, ¿de acuerdo? Todas estas funciones que estamos viendo y otras muchas que existen, la verdad es que luego en clase lo vamos a ver, en los apuntes salen todos los que existen, ¿de acuerdo? Demuestran, o sea, dan una explicación de los distintos estados en el cual una activity se puede encontrar, ¿de acuerdo? En lo general nosotros solemos usar estas 4, lo más común, aunque hay otras cuantas más que pueden ser de interés dependiendo de la aplicación que estamos haciendo. Lo más común es utilizar estos estados. Entonces vamos a probar con la misma aplicación que tenemos aquí para ver que realmente cuando nosotros pasamos de un estado a otro, pues se esté ejecutando el estado, bueno, se esté pasando por estos estados, ¿de acuerdo? Bueno, el onCreate ya sabemos que se ejecuta, porque si no se ejecutarían todos los elementos de carga de datos y de ficheros y los de carga de los componentes visuales. Sin embargo, nosotros vamos a probar y vamos a visualizarlo en la consola, pero poder visualizarlo en la consola, termina, ¿no? Ajá. Segundo. Vale, sí. Entonces, nosotros pusimos unos filtros, en este caso serían, bueno, estos son errores generales. Nosotros pusimos unos filtros, en este caso vamos a poner un filtro para main activity, que es la tag que nosotros estamos usando. Vamos a poner este filtro, vamos a llamarle también filtro main activity, vamos a ponerle aquí también el nombre de la activity y ya está. Y hemos elegido que nos muestre solamente los elementos que están en main activity, o por lo menos que tienen esa tag. Definitivamente esto no es una buena tag, porque parece ser que hay mucha información. Bueno, podéis ver que además suelen aparecer otros métodos, otros estados, como onDestroy, que es pero eso es referente a otro proceso. En un principio aquí debería haber mostrado, pero no permite. Bueno, si yo voy hacia atrás, debería lanzarse el onPause, y como podéis ver, se lanza el onPause sobre el main activity y sale esto, y es lo que confirma que hemos podido ir y entrar por este método, que aquí es donde nosotros pondríamos todas las funciones para detener todo tipo de funcionalidades que tenemos dentro de la aplicación. Luego, si yo elijo, si yo vuelvo a la aplicación, que por ejemplo en este caso sería aquí, entraría en onResume. Ahí está, aquí está, en onResume. Entonces con esto demostramos, ¿sí?, que estos métodos de aquí se ejecutan correctamente y son una parte del estado de la máquina de estados de la activity, de cada activity que hay. ¿De acuerdo? onDestroy, por último, es un método que entra, por si acaso hay interés en entender qué hace. onDestroy es un método que se ejecuta cuando el activity detecta que han empezado a cerrarlo. Cuando han llamado al finish para este método. O sea, cuando uno ejecuta finish, entra por onDestroy porque detecta que se está cerrando la activity. ¿Vale? Entonces aquí también podría ser interesante poner algunos procesos de limpieza de recursos, etc. Y bueno, eso es todo respecto